Hola, hola gente bonita de mi canal. ¿Cómo estamos hoy? Espero que súper bien. Y bueno, como siempre les doy la bienvenida a este espacio donde amamos los chismecitos, las noticias de farándula y por supuesto, todo lo relacionado con nuestros actores y actrices turcos favoritos. Hoy, amigos y amigas, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y, sobre todo, en las declaraciones de la mismísima madre de uno de los galanes más queridos del momento. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman. Y por supuesto de un tema que a muchos nos trae de cabeza, su relación. ¿Amistad? ¿O quizás algo más, con Demet Özdemir? Así que agárrense fuerte porque la madre de Can rompió el silencio. Y prepárense para descubrirlo todo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las noticias y chismes que tenemos para ustedes. Comencemos. Para los que no estén tan familiarizados con el tema, permítanme refrescarles la memoria. Hace unos años el mundo de las telenovelas turcas y por ende, el de los corazones de muchos de nosotros, se vio revolucionado por el éxito arrollador de Erken Cikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Soñar Contigo. Esta comedia romántica nos presentó a dos protagonistas inolvidables, Can Yaman, interpretando a un apuesto y exitoso fotógrafo llamado Can Divit, y Demet Özdemir, quien daba vida a la soñadora y divertida Sanem Aydin. La química entre estos dos actores fue eléctrica. Literalmente la pantalla ardía con cada escena que compartían. Sus miradas, sus risas, sus gestos, todo indicaba una conexión especial, y el público, claro, no tardó en soñar con que esa magia trascendiera la ficción. La historia de Pájaro Soñador cautivó a audiencias en todo el mundo, y el fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un verdadero boom. La trama, llena de enredos románticos, malentendidos y momentos de pura comedia, conquistó a los espectadores desde el primer episodio. La interpretación de Can Yaman como el enigmático Can Divit, con su físico imponente y su carácter misterioso, generó un furor en las redes sociales. Las fans se enamoraron de su encanto y su carisma, y su nombre se convirtió en sinónimo de galán turco por excelencia. Demet Özdemir, por su parte, brilló en el papel de Sanem Aydin, una joven soñadora y llena de vida que con su personalidad vibrante y su ingenio, conquistó el corazón del público. Su química con Can Yaman fue el ingrediente secreto del éxito de la serie. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que se complementaban y la intensidad de sus escenas románticas hicieron que los espectadores sintieran una conexión genuina con la pareja. La trama de Pájaro Soñador giraba en torno a la relación entre Can y Sanem, desde el primer encuentro hasta el desarrollo de su amor. La serie exploró temas como el amor a primera vista, las segundas oportunidades, la lucha por los sueños y la importancia de la familia. A medida que avanzaba la historia, los personajes se enfrentaban a obstáculos y desafíos que ponían a prueba su amor y su determinación. Pero a pesar de las adversidades, su amor persistía, fortaleciéndose con cada obstáculo superado. La serie también destacó por su cuidadosa producción, desde la ambientación hasta el vestuario y la música. La fotografía era impecable, mostrando la belleza de Estambul y creando una atmósfera romántica y envolvente. La banda sonora, con canciones pegadizas y emotivas, acompañaba perfectamente las escenas, intensificando las emociones y creando una experiencia inmersiva para el espectador. El éxito de Pájaro Soñador fue tal que traspasó fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. La serie se emitió en numerosos países y fue doblada a varios idiomas, conquistando a audiencias de diferentes culturas y edades. La popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir creció exponencialmente, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y talento. Los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet se dispararon, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que parecían confirmar las sospechas. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos especiales, incluso en ocasiones que parecían muy íntimas. La fanaticada, por supuesto, enloqueció. ¿Eran pareja? ¿Estaban enamorados? ¿Había futuro para esta pareja de ensueño? Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Las fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada gesto de Can y Demet en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon perfiles dedicados a la pareja, donde se compartían imágenes editadas, teorías sobre su relación y mensajes de apoyo. Los hashtags como #CanDemetForever y #CanYDemet fueron tendencia en Twitter e Instagram,
y los fans expresaban su ilusión y su deseo de verlos juntos en la vida real. Las fotografías y vídeos que circulaban por las redes sociales mostraban a Can y Demet compartiendo momentos de complicidad fuera del set. Se les veía cenando en restaurantes, paseando por las calles de Estambul, asistiendo a eventos juntos y compartiendo risas y gestos de cariño. Estas imágenes alimentaban las expectativas de los fans y generaban aún más especulación sobre su relación. Algunos vídeos mostraban a Can y Demet actuando de forma cariñosa y cercana, como si fueran una pareja real. Se les veía abrazándose, tomándose de la mano y dedicándose miradas cómplices. Estas imágenes eran interpretadas como evidencia de su amor y alimentaban la esperanza de los fans de que su romance traspasara la pantalla. Sin embargo, la pareja nunca confirmó ni desmintió los rumores sobre su relación. Can y Demet se mantuvieron discretos sobre su vida personal, lo que solo aumentó la curiosidad de los fans y alimentó la especulación. Ambos actores se centraron en sus carreras y en sus proyectos profesionales, evitando hacer comentarios que pudieran confirmar o desmentir los rumores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia tomó un giro inesperado. A pesar de la fuerte especulación y el cariño del público, la pareja no se concretó. Can y Demet, o al menos eso decían, eran solo amigos. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿por qué? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Y sobre todo, ¿cómo lo vivió la familia de Can, especialmente su madre? El hecho de que Can y Demet no confirmaran su relación y que, finalmente, no se materializara un romance en la vida real, generó una gran decepción entre los fans. Muchos expresaron su tristeza y su desconcierto en las redes sociales, y algunos incluso criticaron a los actores por no dar a su relación una oportunidad. La especulación sobre las razones por las que Can y Demet no estuvieron juntos fue intensa. Se barajaron diferentes teorías, desde incompatibilidades en sus personalidades hasta diferencias en sus prioridades. Algunos fans creían que la presión mediática y la atención constante del público habían afectado su relación, mientras que otros pensaban que simplemente no eran el uno para el otro. La decisión de Can y Demet de no iniciar una relación amorosa en la vida real generó un debate sobre la línea que separa la ficción de la realidad en el mundo del espectáculo. Muchos se preguntaron si los actores estaban obligados a corresponder a las expectativas del público y a convertir en realidad los romances que interpretaban en la pantalla. Ahora, amigos, es precisamente aquí donde entra en juego el elemento clave de nuestro vídeo: la madre de Can Yaman, Gulden Can. Una mujer elegante, discreta y, al parecer, muy protectora de su hijo. Durante mucho tiempo, Gulden se mantuvo alejada de los medios y evitó pronunciarse sobre los rumores que rodeaban la vida amorosa de su hijo. Sin embargo, recientemente y con el tiempo ya transcurrido, decidió romper el silencio. Y vaya si lo hizo. La figura de Gulden Can, la madre de Can Yaman, siempre ha despertado curiosidad en el público. Se sabe que es una mujer elegante, discreta y reservada, que ha dedicado gran parte de su vida a apoyar la carrera de su hijo. Aunque ha mantenido un perfil bajo en los medios, su reciente entrevista ha revelado algunos detalles interesantes sobre su personalidad y su relación con Can. Gulden Can siempre ha sido muy protectora con su hijo y ha evitado exponerlo a la atención mediática. Sin embargo, en esta ocasión, decidió romper el silencio y hablar sobre la vida de su hijo, especialmente sobre los rumores que lo relacionaban con Demet Özdemir. Sus declaraciones fueron recibidas con gran expectación y generaron un debate sobre la vida personal de Can y la influencia de su familia en sus decisiones. La decisión de Gulden de hablar públicamente sobre la relación de su hijo con Demet Özdemir demuestra la importancia que tiene para ella la felicidad y el bienestar de Can. Su entrevista reveló su preocupación por la presión mediática que sufre su hijo y su deseo de que encuentre una pareja que lo apoye y lo respete. Las declaraciones de Gulden fueron interesantes, por decirlo menos. En una entrevista que generó muchísimos comentarios, fue preguntada directamente sobre la relación de Can con Demet. Su respuesta fue cautelosa, pero reveladora. Evidentemente, la madre de Can conocía a Demet, y aunque no entró en detalles sobre una posible relación romántica, sí destacó la profesionalidad y el talento de la actriz. Pero lo más llamativo fue su postura ante el fenómeno mediático que generaron Can y Demet. Gulden expresó su preocupación por la invasión de la privacidad de su hijo y la presión constante que sufren los actores por parte de la prensa y los fans. La entrevista de Gulden Can fue un momento clave para entender su perspectiva sobre la relación de su hijo con Demet Özdemir. Su respuesta a la pregunta sobre la relación entre ambos fue cautelosa,
pero reveló su conocimiento y su respeto por Demet. Guldem destacó su profesionalidad y su talento, lo que sugirió que él la aprecia como compañera de trabajo de su hijo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la entrevista fue la preocupación de Guldem por el fenómeno mediático que generaron Khan y Demet. Expresó su preocupación por la invasión de la privacidad de su hijo y la presión constante que sufren los actores por parte de la prensa y los fans. Estas declaraciones revelaron su postura protectora hacia Khan y su deseo de preservarle de la excesiva exposición pública. Es difícil para ellos manejar tanta atención, dijo Guldem. Se genera mucha expectativa, y a veces es complicado cumplir con todas las expectativas del público. Yo como madre siempre deseo lo mejor para mi hijo. Y espero que encuentre a alguien que lo haga feliz, alguien que lo apoye y lo respete. Las palabras de Guldem reflejaron su preocupación por el bienestar de su hijo y su deseo de que encuentre la felicidad en su vida personal. Sus declaraciones fueron interpretadas de diferentes maneras, pero todas coincidieron en la importancia que tiene para ella la felicidad de Khan. Estas palabras, aunque no confirmaban ni desmentían una posible relación, fueron interpretadas de múltiples maneras. Algunos vieron en ellas un respaldo a Demet, mientras que otros creyeron que Guldem estaba tratando de proteger a su hijo de la presión mediática y, tal vez, de un romance que podría ser perjudicial para su carrera. La ambigüedad de las palabras de Guldem generó un debate entre los fans. Algunos interpretaron sus palabras como un gesto de apoyo a Demet, mientras que otros creyeron que estaba protegiendo a su hijo de la atención mediática. La falta de una confirmación o desmentida explícita alimentó la especulación y mantuvo viva la esperanza de algunos fans de que Khan y Demet pudieran estar juntos en el futuro. Pero la bomba no acabó ahí. En otra parte de la entrevista, Guldem fue consultada sobre el futuro sentimental de Khan y, concretamente, sobre si le gustaría verlo casado pronto. Y aquí, señores y señoras, la cosa se puso aún más jugosa. Guldem, con una sonrisa en los labios, respondió: «Me gustaría que mi hijo fuera feliz, y si eso implica una boda, bienvenida sea. Lo importante es que encuentre a alguien con quien compartir su vida». La respuesta de Guldem a la pregunta sobre el futuro sentimental de Khan fue un punto de inflexión en la entrevista. Sus palabras, llenas de cariño y optimismo, revelaron su deseo de ver a su hijo feliz y encontrar a alguien con quien compartir su vida. La ambigüedad de su respuesta alimentó la especulación sobre la posibilidad de una reconciliación entre Khan y Demet o sobre la existencia de otra persona en la vida de Khan. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto? Pues bien, la comunidad de fans de Can Yaman y Demet Özdemir volvió a encenderse. Algunos interpretaron las palabras de la madre de Khan como una indirecta, una señal de que la puerta a una reconciliación o a una nueva etapa en la relación entre ambos actores aún podría estar abierta. Otros, por el contrario, consideraron que las declaraciones de Guldem eran simplemente una expresión de apoyo a su hijo, sin ninguna connotación romántica. Las declaraciones de Guldem generaron un nuevo debate en la comunidad de fans. Algunos interpretaron sus palabras como una señal de que la puerta a una reconciliación entre Khan y Demet aún no estaba cerrada, mientras que otros creyeron que sus palabras eran simplemente una expresión de apoyo a su hijo, sin ninguna connotación romántica. La falta de una respuesta definitiva alimentó la especulación y mantuvo viva la esperanza de algunos fans de que Khan y Demet pudieran volver a estar juntos en el futuro. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente está en algún punto intermedio. Lo cierto es que la madre de Khan, al romper el silencio, ha reavivado el interés en la vida sentimental de su hijo. Y por supuesto ha alimentado la imaginación de millones de fans que siguen soñando con ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos. La importancia de las declaraciones de Guldem Khan radica en que han reavivado el interés en la vida sentimental de su hijo y han generado un nuevo debate sobre la posibilidad de una reconciliación entre Khan y Demet. La ambigüedad de sus palabras ha alimentado la imaginación de los fans y ha mantenido viva la esperanza de algunos de que los dos actores puedan volver a estar juntos en el futuro. Y ahora una pregunta que seguramente se están haciendo: ¿qué hay de Demet Özdemir? ¿Qué opina ella de todo esto? Pues bien, la actriz, conocida por su discreción y su profesionalismo, no ha hecho declaraciones directas sobre las palabras de Guldem. Sin embargo, se ha dejado entrever, a través de entrevistas y de sus redes sociales, que mantiene una buena relación con Khan y que guarda un gran cariño por él. Además, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. La respuesta de Demet Özdemir a las declaraciones de Guldem Khan ha sido la discreta.
La actriz no ha hecho declaraciones directas sobre las palabras de la madre de Khan, pero ha dejado entrever, a través de entrevistas y de sus redes sociales, que mantiene una buena relación con su ex compañero de trabajo. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, enfocada en su carrera y en su crecimiento personal, lo que sugiere que ha superado la etapa de los rumores y se concentra en su vida profesional y personal. En resumen, amigos, las declaraciones de la madre de Khan Yaman nos han dejado mucho que pensar. Nos han revelado una faceta más humana y protectora de la familia del actor, y han reavivado el interés en su vida personal. La pregunta de si Khan y Demet volverán a estar juntos, o si en algún momento fueron algo más que amigos, sigue abierta. Lo único cierto es que ambos actores han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans y que su historia, con todos sus altibajos, seguirá siendo tema de conversación por mucho tiempo. La conclusión de este análisis sobre las declaraciones de la madre de Khan Yaman es que han generado un nuevo interés en la vida personal del actor y han reavivado el debate sobre su relación con Demet Özdemir. Las palabras de Güldem han revelado una faceta más humana y protectora de la familia del actor, lo que ha generado simpatía y comprensión por parte de los fans. La pregunta sobre si Khan y Demet volverán a estar juntos o si en algún momento fueron algo más que amigos sigue abierta, pero lo único cierto es que ambos actores han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans y que su historia seguirá siendo tema de conversación por mucho tiempo. Y ahora, una reflexión final sobre el impacto de la fama y la vida personal de los actores. La fama conlleva una exposición constante a la opinión pública y una presión mediática que puede afectar su vida personal. Los fans se involucran emocionalmente con los personajes que interpretan los actores, y a menudo esperan que sus relaciones en la ficción se materialicen en la vida real. Esta presión puede ser difícil de manejar para los actores, quienes deben proteger su privacidad y equilibrar su vida personal con su carrera profesional. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, emociones y especulaciones. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Les agradezco muchísimo por ver este vídeo y por acompañarme en esta aventura de chismes y farándula. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Khan y Demet? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. La despedida del vídeo es un momento importante para agradecer a los fans por su apoyo y para animarlos a participar en la conversación. La pregunta sobre la opinión de los fans sobre la relación entre Khan y Demet es una excelente manera de generar interacción y de mantener viva la discusión. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los chismes que tenemos para ustedes. Activen la campanita para estar al día con todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.